Buenos días, mi nombre es Giacomo Rondón. Mi equipo está conformado por mi persona y mi compañero Carlos Guevara. En esta oportunidad le venimos a hablar de lo que representa la lubricación en maquinarias y sus objetivos. La lubricación en este caso maneja o se predica el concepto de lo que es lubricación de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Mediante la precisión, esto significa utilizar, por ejemplo, cálculos meticulosos de lo que es el manejo del volumen requerido por estos componentes y lo que conlleva a estudiar la frecuencia con que estos deben aplicarse y así obtener un rendimiento óptimo y alargar su vida útil. El objetivo general, el objetivo general de cualquier programa de lubricación primordialmente es reducir el tiempo de inactividad. Como lo vemos en este caso, reducir el tiempo de inactividad, ya que si esto no sucede puede generar efectos como retrasos en el proceso de producción, trabajos inactivos o trabajadores inactivos, mejor dicho, o turnos de trabajo adicionales, o sea, es trabajar tiempo extra, lo que genera pérdidas para una empresa. También se pierde competitividad y afectaría la seguridad del personal y del medio ambiente. Uno de los puntos claves, en la lubricación viene siendo lo que es el estudio del nivel adecuado de lubricante, donde ese nivel adecuado permitiría un rendimiento óptimo de nuestro componente, como a su vez, y así evitar que la máquina sufra algún daño y lo que provocaría es alargar su vida útil. El estudio de estos niveles adecuados es más que todo para eso, para alargar la vida útil de los componentes del equipo o de la maquinaria. Este rendimiento óptimo será el punto en que la máquina tendrá la máxima vida útil del lubricante y sus componentes. Entre las variables que se manejan está lo que significa la cantidad o lo que quiere decir la cantidad correcta de aceite. En este caso existe un par de variables a considerar para seleccionar la cantidad correcta. Entre ellas se destacan lo que es el tamaño, ya sea que se trate de una caja de engranaje, un cojinete, bomba, motor o sistema hidráulico. El tamaño es quien jugará un papel clave a la hora de decidir la cantidad de lubricante que debe recibir un componente. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor tamaño, obviamente, el componente o el elemento requerirá más grasa o aceite lubricante. Al igual que en los lubricantes, a mayor tamaño también requerirá mayor cantidad de lubricante. Otro de los factores que juega un papel importante es o de las variables que juega un papel importante es la velocidad. Esta variable afecta más que todo los volúmenes de aplicación de grasa de manera diferente a las aplicaciones en lubricación aceitada. Esto se debe a la forma de dispersión que posee el lubricante y al espesor de la película requerida, obviamente. Por ejemplo, con respecto a la velocidad, para cojinetes engrasados de movimiento lento, como lo observamos aquí, a mayor volumen, ellos requieren, el engrasado tiene que ser a mayor volumen. ¿Por qué? Porque como su movimiento es lento, la capacidad de dispersión del lubricante será más difícil, será un poco más difícil la dispersión alrededor del componente. Por lo tanto, requieren mayor volumen. En cambio, en los cojinetes engrasados de mayor velocidad, la dispersión será mucho más fácil debido a la alta velocidad con que estas manejan su lubricación
su lubricación, tendrán una lubricación adecuada. Una de las cosas que afectaría en las variables de la velocidad es que sería la carga y la velocidad. Por ejemplo, afectaría en la parte de la viscosidad. Afectaría la viscosidad necesaria para una lubricación adecuada. Y por ejemplo, para el caso de aplicaciones en aceite, si la velocidad es alta, requieren un menor volumen de aceite. En cambio, si la velocidad es baja, requeriría un mayor volumen de aceite. La importancia de la inspección en estos casos ya conlleva lo que es las inspecciones de rutina de una maquinaria son fundamentales para un programa confiable de lubricación. Entre los miembros del equipo no son las únicas personas que deben realizar inspecciones. También son una responsabilidad de todas las personas que ahí trabajan. Entre ellas están lo que son operadores, personal de mantenimiento, lubricadores, entre otros. Otra manera de hacer inspección es mediante nuestros sentidos, como lo son sonidos, olores, vibraciones, el estudio del nivel de lubricación y fugas en la maquinaria, mientras uno recorre, o el personal o el trabajador recorre las instalaciones. Los daños y peligros que causan el sobrellenado está lo que es el riesgo de entre ellos está el riesgo que aumenta su fricción por un sobrellenado. Al tener sobrellenado aumentaría su fricción y eso trae como consecuencia un aumento de temperatura. Al traer un aumento de temperatura, eh, una consecuencia directa es que la máquina empieza a fallar y al tener falla una maquinaria empiezan a meterse o a introducirse contaminantes al lubricante. En el sobrellenado o en este tipo de maquinaria, normalmente se trabajan bajo condiciones de los lubricantes como lo son limpio, fresco y seco. Y para el caso de llenado insuficiente, abarca igual que los mismos problemas del lubricante del sobrellenado, que traen como consecuencia también un exceso de fricción. El exceso de fricción trae como consecuencia un sobrecalentamiento y al igual que el sobrellenado también, esto genera a su vez un desgaste agresivo y debido a la falla del espesor de película y fluida necesaria. Al haber un desgaste adhesivo, también ocurre un sobrecalentamiento y al haber un sobrecalentamiento por la lubricación inadecuada, la degradación del nivel de lubricante afectaría directamente a la degradación del lubricante y al agotamiento de los aditivos. Buenos días, yo seguiré con la explicación del tema que mi compañero venía desarrollando anteriormente. Les hablaré sobre los niveles de aceite, los accesorios que se usan para chequear o notar el nivel de aceite de un depósito o de una maquinaria. A su vez les hablaré con respecto a ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta a la hora de notar el nivel de engrase o el nivel de lubricación de las maquinarias y de los elementos que éstas poseen. El nivel de carrera o nivel de funcionamiento y el nivel descendente se refiere particularmente a depósitos de gran volumen que posean indicadores de nivel de columna. Estos indicadores pueden ser de varias formas, tamaños y materiales y son resistentes al contacto con líquidos, con aceites y con los distintos aditivos que estos puedan poseer. Estos accesorios para sistemas hidráulicos son ideales para poder controlar de manera visual el nivel de líquido de los depósitos.
y a su vez sirven para controlar el nivel en aplicaciones con circuitos de fluidos que entran y salen de un depósito, como por ejemplo en una máquina y herramienta. Los manómetros de columna. Los manómetros de columna son la opción más sencilla y más utilizada para medir la presión o mostrar el nivel de líquidos de un recipiente o tanque. Es importante mencionar que los manómetros de columna vienen equipados con un indicador de nivel rojo y un indicador de nivel verde, para así poder marcar el nivel de aceite de una maquinaria tanto cuando está en funcionamiento como cuando se encuentra apagada. Estos accesorios mencionados son necesarios a la hora de, de llevar a cabo inspecciones constantes de los niveles de lubricante de las maquinarias en una empresa. Estas inspecciones es importante mencionar que es un enfoque proactivo para así poder mantener en funcionamiento constante algunos de los activos más críticos que se tengan, ya que gracias a estas inspecciones se puede producir la detección temprana de fugas, la detección de entradas de contaminantes, de degradación de lubricante, de residuos de desgaste y de muchas otras condiciones que pueden ahorrar el tiempo de parada que tiene la maquinaria y a su vez ahorrar los días o semanas de trabajo de reparación que debe llevar el equipo de mantenimiento que se posea en la empresa, lo cual permite que la maquinaria vuelva a estar en funcionamiento y operativa en poco tiempo. Tomando en cuenta esto, con respecto a las máquinas almacenadas, también se deben tener en cuenta el nivel de lubricantes de los mismos, como por ejemplo en sus elementos que podrían ser las cajas de cambio, los cojinetes, los motores y las bombas. Si bien no es necesario inspeccionar dichos activos tan constantemente como se hace con los activos que están en servicio, sigue siendo una buena idea asegurarse de que los mismos tengan el nivel de lubricante adecuado y de que dicho lubricante está circulando a través del activo. Esta inspección se puede realizar rotando los ejes, inspeccionando fugas y a su vez el nivel de lubricante cada cierto tiempo. Esto nos permitirá que cuando sea necesario usar esta máquina almacenada se encuentre en un óptimo funcionamiento para llevar a cabo las actividades necesarias dentro de la empresa o dentro del taller. El reengrase de rodamiento. Cuando se trata de reengrasar rodamientos, no siempre es la mejor opción y de hecho puede llegar a ser un error costoso, ya que este engrase debe configurarse con una frecuencia utilizando los cálculos adecuados para así poder conocer la grasa necesaria que se debe utilizar en cada relubricación. Y el factor determinante para estos cálculos son las dimensiones del rodamiento o de la carcasa del mismo. El exceso de grasa el exceso de grasa en los elementos puede provocar, es importante mencionar que puede provocar altas temperaturas de operación, sellos colapsados, pérdida de energías y fallas. Y la mejor manera de evitar estos problemas es establecer un programa de mantenimiento
donde se usen los cálculos para determinar la cantidad correcta de lubricante y la frecuencia de la relubricación, utilizando también elementos o instrumentos de retroalimentación que nos permitan saber si se está efectuando la lubricación de la manera ideal y en el tiempo que se estableció anteriormente. Siguiendo con este punto de vista o siguiendo con este tema, con respecto al exceso de grasa, es importante notar que demasiado volumen de grasa en la cavidad de un cojinete hará que los elementos giratorios del mismo comiencen a batir la grasa, lo cual la empujaría fuera del camino, provocando así una pérdida de energía y un aumento considerable de la temperatura, lo cual conduce a una rápida oxidación o degradación química de la grasa. Este exceso de grasa también puede provocar que con el calor producido y una tasa acelerada de sangrado se comience a formar una acumulación dura y costosa que pueda afectar la lubricación adecuada del elemento e incluso impedir que la grasa nueva llegue al núcleo del mismo, lo cual presentaría como principal problema un desgaste acelerado de los elementos rodantes y luego la falla de los componentes. Otro de los problemas con respecto al exceso de grasa es el daño de los sellos. Esto debido a que las pistolas de engrase pueden producir hasta 15.000 PSI, y cuando se engrasa en exceso la carcasa de un cojinete, los sellos de labios pueden llegar a romperse, lo que permite que contaminantes como el agua y como la suciedad accedan a la carcasa del cojinete. Esta presión excesiva producida por las pistolas de engrase también puede provocar que se dañen los cojinetes de protección simple y doble, lo que hace que las protecciones que se encuentran frente al suministro de grasa se colapsen en la pista del cojinete y provoque desgaste y finalmente fallas. Ahora se considerará el exceso de grasa con respecto a un motor eléctrico. Entonces, el exceso de grasa en las cavidades del motor eléctrico posee o produce tiene el mismo efecto que con cualquier aplicación de grasa en un rodamiento, exceptuando que la grasa puede llegar a los devanados del motor, lo cual podría generar un calor excesivo debido a la agitación, dando como resultado una pérdida considerable de energía, además de una tasa acelerada de sangrado de aceite y un recubrimiento duro o un recubrimiento con respecto a los devanados del motor. Entonces, esta alta presión aplicada por la pistola de engrase puede hacer que la grasa encuentre su camino entre el eje y la tapa del cojinete interior y presione así el interior del motor. Tomando en cuenta todo lo antes mencionado con respecto al exceso de grasa
con respecto a los elementos que puede poseer una maquinaria, es importante hacer notar que se debe establecer un programa de mantenimiento para poder resolver todos estos problemas. Poder conocer los puntos de lubricación, mantener los registros de cuándo se le aplicó cada relubricación, cada mantenimiento y cada tipo de mantenimiento que se le ha ido aplicando a cada elemento o a cada maquinaria presente en el taller o en la industria. E igualmente es necesario que se planifiquen cada cierto tiempo inspecciones con respecto a los niveles de lubricante o a las condiciones que posee dichos lubricantes, tomando en cuenta principalmente la maquinaria que se va a inspeccionar y el funcionamiento de la misma. Es decir, que la frecuencia de dichas inspecciones dependerá principalmente de la cantidad de horas que se mantenga en funcionamiento la máquina en un día. Muchas gracias. Esto fue todo con respecto a las consideraciones a la hora de chequear o inspeccionar los niveles de grasa en los elementos.